uno pensaría que en un movimiento reivindicatorio sobre las necesidades de nuestra época, de los jóvenes urbanos, no tendría por qué pensarse en lo que fue la conquista de América, no tendría por qué pensarse en lo que fueron los conquistadores y sus genocidios, no tendría por qué pensarse en el papel que jugaron los pueblos indígenas, y sin embargo, en el estallido mismo de este movimiento, una de las primeras cosas que vimos fue el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, que había presidido toda nuestra vida allá en la colina de Belalcázar, ¿no? Y también la presencia de la minga indígena en Cali, por ejemplo, ¿no? Como un hecho casi que de alguna manera nuevo. En nuestra adolescencia, cuando vivíamos en Cali, los indígenas no parecían existir en el horizonte de nuestra historia y ni siquiera en el horizonte, digamos, de las luchas políticas de la época. Esa irrupción de la minga indígena y del movimiento indígena, ¿no? Son la evidencia de otra cosa, de una creciente toma de conciencia de nuestra sociedad, del componente indígena que también hay en ella, ¿no? Aquí se negó durante mucho tiempo. Nosotros éramos una sociedad blanca, católica, liberal, de origen europeo, de muebles vieneses y de humor británico, ¿no? Y aquí, de la Constitución de 1886 que hizo Miguel Antonio Caro, ¿no? Que era un latinista al que no le gustaba ni hablar en castellano siquiera, ¿no? Es una constitución en la que aquí no había ni selvas, ni caimanes, ni tierra caliente, ni mosquitos, por supuesto no había indígenas, no había pueblos de origen africano, sino esa ideología que se fundó aquí casi desde la independencia, la casta criolla, que sí utilizó a los pueblos negros y a los pueblos indígenas para hacer la independencia, pero que perpetuó de muchas maneras la dominación como venía desde los tiempos de la colonia. El modelo de propiedad de la tierra siguió siendo más o menos el mismo, ¿no? Antes eran los señores españoles los que habían recibido las grandes tierras de parte del rey de España. Después fueron los generales de la independencia a los que se les dieron esos mismos grandes latifundios. El departamento del Huila, medio departamento del Huila era la propiedad de José Hilario López, y así por todas partes. Yo, en mi novela Guayacanal, yo cuento cómo había una propiedad de 500.000 hectáreas entre el río Arma y el río Chinchiná, ¿no? Que era propiedad de la familia Aranzazu, ¿no? Cuando se hizo la reforma agraria, la única que se ha hecho en Colombia a fines del siglo XIX, y se distribuyó una parte considerable de esa concesión a Aranzazu, miles de familias campesinas se beneficiaron de esas pequeñas parcelas, y de allí nació, de una reforma agraria hecha a tiempo, la zona cafetera que le permitió a Colombia vivir durante un siglo, ¿no? Exactamente. Qué importante es que esas reformas se hagan a tiempo. Pues bueno, hoy sabemos que si no tomamos conciencia de este territorio que siempre nos acostumbraron a ver como un territorio de segunda categoría, porque la historia parecía estar en otra parte, ¿no? La belleza estaba en Europa, la naturaleza estaba en Europa, la historia estaba en Europa, y ahora hemos tomado conciencia, como tiene que ser en semejante época, que pues aquí está la naturaleza, aquí está la belleza y aquí está la historia, y estos jóvenes lo saben más de lo que lo supimos nosotros en otros tiempos, ¿no? Y eso es muy importante, porque a pesar de lo doloroso, y lo doloroso nace precisamente de que hay unas fuerzas que se niegan a aceptar la evidencia de este mundo nuevo y de esta conciencia nueva, esa conciencia está llegando y esa conciencia está haciendo irrupción, y hay unas multitudes que ya no van a aceptar seguir siendo humilladas y postergadas para siempre, y entonces yo creo que deben estar un poco asombrados también esos viejos poderes, porque estaban muy acostumbrados a la docilidad de nuestro pueblo y a su mansedumbre, ¿no? Porque es un pueblo en general muy pacífico y muy bueno, ¿no? Estaban acostumbrados a que estos van a soportar para siempre que nosotros les tengamos el tacón en la nuca, y yo creo que eso ya no va a pasar más.